Gracias por asistir a la reunión del día de hoy. Realmente es una hora en la que todos ya pensamos en hacer otras cosas o descansar, pero yo creo que es importante de todas maneras hacer un pequeño recordaris, ¿no? Un repaso de las clases que se ha llevado en el capítulo de neumología y sobre todo para que tengan una idea de lo que consta el examen y el tipo de preguntas que van a venir, ¿no? Siempre hacemos este repaso todos los años con los alumnos, ¿no? Generalmente es presencial, pero dada la coyuntura hemos tenido que hacer clases virtuales y ahora el repaso también virtual. Pero bueno, lo importante es que estén todos ustedes, aprovechen en la medida de lo posible, capten el tipo de preguntas y básicamente eso para que estén listos para el día lunes, ¿no? El examen no es nada difícil, es básicamente leer con detenimiento las preguntas y poner en práctica lo aprendido. Eso es todo, nada más. Generalmente aprueban la mayoría, ¿no? Entonces, no creo que sea nada del otro mundo. Pero sí marca una pauta para nosotros que es importante saber cuánto han asimilado los conocimientos, ¿no? Y sobre todo el hecho de que con el tipo de preguntas que hacemos, nosotros podemos darnos cuenta de que ustedes han entendido el contenido de las clases y saben aplicar de manera ya clínica sus conocimientos. Y eso es importante para nosotros, ¿no? No solamente queremos que se aprendan de memoria los criterios clínicos, sino que sepan aplicarlos, sobre todo con situaciones que ocurren en el mundo real. Muy bien, hecho este preámbulo, tengan a la mano su tacita de café, su gaseosa, sus tabletas de chocolate para que no se duerman, ¿no? Y vamos a empezar. ¿Ya? Cualquier pregunta, me avisan. Bien, acá tenemos la primera pregunta, ¿no? Es un pequeño caso clínico, ¿no? De una mujer de 25 años que refiere un tiempo de enfermedad de 3 semanas, caracterizado por tos seca, dolor torácico tipo hincada, en cara posterior del mitoras derecho, que aumenta con la respiración profunda, ¿no? Hasta ahí, básicamente, estamos hablando de un dolor de tipo pleurítico, ¿no? Y que al examen las vibraciones vocales y el murmullo vesicular se encuentran abolidos en base del emitoras afecto, ¿no? Del emitoras derecho. A la radiografía de tórax hay un derrame pleural derecho, obviamente, ¿no? Dada la clínica. Tiene una prueba de esputo para bacilo de Koch negativo y un test de ADA en líquido pleural de 45 unidades por litro. Entonces, en base a eso, nosotros podemos darnos cuenta de que la primera impresión diagnóstica se trata de una pleuresía posiblemente de tipo tuberculosa, ¿no? Dado los valores del test de ADA, pero queremos mejorar nuestro rendimiento diagnóstico y para ello contamos con algunas otras herramientas, las cuales pueden incrementar el rendimiento diagnóstico, ¿no? De nuestra apreciación clínica. Entonces, de esas alternativas que están allí, esta pregunta es bastante fácil, ¿no? Para empezar, ¿cuáles creen ustedes que sería el estudio o la herramienta que mejoraría el rendimiento diagnóstico en este paciente, ¿no? Tienen A, biopsia de pleura parietal, B, ultrasonografía torácica, C, bacilo de Koch en jugo gástrico o en aspirado gástrico, D, tomografía espiral multicorte de tórax con contraste y la E, biopsia de pleura visceral. Entonces, a ver, ¿quién se atreve a darnos una respuesta sobre esta pregunta? Vamos, sin miedo nomás, acá estamos para equivocarnos, no estoy tomando el examen a nadie de ustedes, el examen es el lunes, así que sin miedo nomás, aviéntense, ¿no? Y den una respuesta. Si está bien, decimos que está bien, si está mal, vemos por qué está mal. A ver, y así vamos avanzando para acabar más rápido. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí. Ya, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Nada? Uy, ya me estoy preocupando.
A ver. A ver, miren las alternativas. En una dice biopsia de pleura parietal y en la otra dice biopsia de pleura visceral. ¿Qué tejido pleural es el que se obtiene cuando hacemos una biopsia de pleura? ¿Es de la pleura visceral o la pleura parietal? Parietal. Parietal, muy bien. Ok. Después dice bacilo de Koch en jugo o en aspirado gástrico. ¿Me serviría en un paciente adulto obtener aspirado gástrico? Eso es básicamente una prueba para niños, ¿no? La ultrasonografía torácica, o sea, la ecografía torácica, ¿me ayudaría si yo tengo ya una radiografía de tórax que me dice que es un derrame pleural y por clínica es un derrame pleural? Ya no me serviría, ¿no? Y la tomografía, ¿qué vería en una tomografía? Vería solamente derrame pleural, no vería nada más, ¿no? Sería una herramienta mal usada en ese momento, ¿no? Si después de hago un drenaje, hago un vaciado de todo ese contenido pleural, podría ver si hay lesión parenquimal a través de la tomografía de tórax, pero en ese momento no me va a servir, ¿no? Y mucho menos con contraste. Voy a ver solamente pintada la pleura, la pleura en sus contornos nada más, y no me va a servir de nada más. Entonces, si yo estoy sospechando que se trata de una pleuresía tuberculosa, tengo un TDA que es muy, muy cercano al rango de pleuresía tuberculosa, ¿no? ¿Con qué incrementaría mi rendimiento diagnóstico? Con una biopsia de pleura parietal, como ustedes muy bien lo han dicho, y esa sería la respuesta, ¿no? La respuesta sería la A, ¿ok? Entonces, es así de sencillo, nada más es hacer un poco de unidad clínica en base a su semiología, su sospecha diagnóstica por prevalencia del medio, y ver que las otras alternativas pues no te van a rendir, no te van a ayudar para hacer tu diagnóstico clínico, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Otra pregunta. Mira, que esta es una de las más fáciles, ¿eh? Ya me estoy preocupando, no me han querido contestar. Esta es otra paciente mujer de 45 años con diagnóstico de un linfoma folicular que se encuentra en quimioterapia. O sea, es una paciente oncológica. ¿De acuerdo? Ingresa por dolor pleurítico en costado izquierdo. Y en la radiografía de tórax se evidencia un derrame pleural moderada cuantía y en la toracocentesis se comprueba un exudado cero hemorrágico con 10.000 leucocitos por microlitro, o sea, por milímetro cúbico, con predominio linfocitario y ausencia de células mesoteliales. ¿Ok? La tinción del Sil-Nielsen, que es la tinción que se utiliza para micobacterias, ¿no? Para bacilos ácido-alcohol resistentes, esta tinción de Sil-Nielsen en líquido pleural fue negativa y la de adenosín de aminasa, o sea, el test de A del líquido pleural, está ligeramente por encima de su límite superior normal. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál sería la prueba diagnóstica más rentable? Otra vez, rendimiento. A ver, apaguen su micro, por favor. Entonces, la alternativa A dice TEN de tórax sin contraste, B, biopsia de pleura parietal con aguja de Abrams o de Cope, ¿no? Son dos tipos de agujas. C, cultivo de líquido pleural para micobacterio tuberculoso. Y D, dosaje de triglicéridos en líquido pleural. Entonces, esta es una pregunta bastante parecida a la primera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la prueba diagnóstica más rentable? Vamos a ver. Nuevamente, tomografía, ¿me va a servir? No me va a servir, solamente voy a ver derrame pleural. ¿Ok? Biopsia de pleura parietal, eso sí me puede servir porque yo puedo ver si hay infiltrado granulomatoso, ¿no? Células gigantes, multinucleadas, ¿no? Que conforman el granuloma tuberculoso, por ejemplo, si sospecho de tuberculosis. Cultivo de líquido pleural, ¿cuánto me demora en crecer en un cultivo de medio convencional un micobacterio? Me toma bastante tiempo, ¿no? Entonces eso no me va a ayudar en rendimiento diagnóstico si yo quiero tomar una decisión terapéutica. Además de ello, los pacientes que tienen presencia de Mycobacterium tuberculoso en líquido pleural son pacientes muy inmunosuprimidos. En este caso podría ser porque es una paciente oncológica, ¿no? Pero no siempre el cultivo va a salir positivo y demora mucho.
Y el dosaje de triglicéridos, bueno, no tiene nada que hacer aquí porque no estamos sospechando en un kilotórax, por ejemplo, ¿no? Que sí, en ese caso, si yo doso triglicéridos que están por encima de 100 y el líquido pleural es lechoso, ¿no? Con un sobrenadante espumoso, eso sí me podría hacer sospechar un kilotórax. Pero aquí está diciendo que es un exudado cero hemorrágico, no me está diciendo que es un líquido lechoso con sobrenadante espumoso. ¿Okay? Acá la primera sospecha por tratarse de un paciente oncológico inmunosuprimido es una tuberculosis. Entonces, nuevamente, la herramienta que me va a incrementar el rendimiento diagnóstico es la biopsia de pleura parietal. Y esa es la Sí, respuesta. Basturen a mí llamando. ¿Ya? A ver, apaguen sus micros si están conversando con otra persona, por favor, para no distraer a los demás. Gracias. ¿Ok? Entonces, las dos primeras es biopsia de pleura parietal. ¿Sí? Son muy similares las preguntas. Esta otra, a ver, sigamos con tuberculosis. Respecto al tratamiento de la tuberculosis, una de las siguientes afirmaciones es falsa, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con los enunciados, ¿ya? Aquí te están diciendo cuál es la falsa, ¿sí? Estamos resaltando ahí en negrita para que puedan darse cuenta. Dice, en la primera afirmación, alternativa A, el tratamiento de la enfermedad tuberculosa incluye varios fármacos con el fin de prevenir el desarrollo de cepas resistentes y fracaso terapéutico. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es verdadero. Habíamos dicho que uno de los principios del tratamiento, de la terapia antituberculosa es dar una terapia combinada con varios fármacos, ¿no? Para prevenir el desarrollo de cepas resistentes, ¿no es cierto? Y evitar así el fracaso terapéutico. Por lo tanto, eso es verdadero. La alternativa B dice, el tratamiento de la infección tuberculosa latente incluirá isoniazida durante 6 a 9 meses o rifampicina durante 4 meses. Eso también es verdadero. Habíamos dicho que la quimioprofilaxis con isoniazida puede durar entre 6 a 9 meses y rifampicina 4 meses. La alternativa C, bedaquilina es un fármaco nuevo, dice, indicado para el tratamiento acortado de la tuberculosis sensible, ¿no? El esquema BIPAL, ¿no? Bedaquilina, protonamida, ¿no? Levofloxacino y linezolid, perdón, y moxifloxacino. Entonces, esa es una terapia para el tratamiento de tuberculosis resistente. ¿Ya? Y cicloserina, linezolid y levofloxacino son fármacos que se utilizan dentro de los esquemas terapéuticos de la tuberculosis multiresistente. Habíamos mencionado que estos fármacos son fármacos considerados de segunda línea y que se utilizan en el tratamiento de la tuberculosis multiresistente, por tanto es verdadero. Entonces la falsa sería la alternativa C, ¿no? ¿Cuál es el esquema para tratamiento sensible? Principalmente isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la respuesta correcta, la afirmación falsa. Ese es un tratamiento para esquemas resistentes. Otra pregunta. Este es un regalo. Miren, en un paciente con neumonía que iría en la comunidad, ¿qué características debe tener una muestra de esputo para ser representativa y enviada a cultivo para aislamiento de bacterias aerobias? O sea, yo tengo un paciente que tiene un esputo, es productor de esputo y mando ese esputo a cultivo, ¿no? ¿Qué características debe tener ese esputo para ver si no realmente es un esputo significativo, verdadero, o es solamente saliva, ¿no? Solamente es del contenido de la boca, no de la vía aérea. Entonces, existen los criterios de Washington y Murray. ¿Cuál sería aquí, ¿no? El criterio de Washington y Murray que me da la certeza de que esta muestra de esputo es de buena calidad? ¿Cuál sería ahí? A ver. Más de 25 neutrófilos y menos de 10 células epiteliales, menos de 20 neutrófilos, menos de 20 células epiteliales, menos de 5 neutrófilos y más de 15 epiteliales, más de 15 neutrófilos y más de 10 epiteliales, o más de 10 neutrófilos y menos de 20 epiteliales. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Aquí hay que entender que una muestra, para que sea representativa de vía aérea, tiene que tener pocas células epiteliales y tiene que tener
más células polimorfonucleares, ¿no? Vale decir neutrófilos. Entonces, aquí el criterio de Washington y Murray es más de 25 polimorfonucleares o neutrófilos y menos de 10 células epiteliales, ¿ya? Esa sería la respuesta, ¿ok? Si ustedes, cuando envían una muestra de esputo, el patólogo clínico les reporta que no cumple criterios de Washington y Murray, hay que tener en cuenta el resultado que pueda salir del cultivo, porque puede ser un contaminante y no necesariamente el germen que forma parte del diagnóstico etiológico, ¿ok? O microbiológico, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso. Aquí la respuesta sería la alternativa A. Otra pregunta. Esta es otra pregunta fácil. Miren, cuando exploramos a un paciente en el consultorio, el cual refiere tos y disnea, y se le realiza examen físico, se evidencia la presencia de acropaquias, ¿no? Las acropaquias que son el hipocratismo digital, ¿no? O los famosos dedos palillos de tambor, o claving, como se les conoce en inglés también, ¿no? Esto nos puede sugerir un diagnóstico, ¿no? Sabemos muy bien que las acropaquias o dedos hipocráticos o empalillos de tambor puede ser característico de muchas enfermedades. Entonces aquí la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes entidades clínicas cursa con acropaquias excepto una, ¿no? ¿Cuál sería, no? Entonces, ¿cuál no es? Cardiopatía congénita, coartación de aorta, neoplasias pulmonares y absceso de pulmón. Entonces, esta es semiología, es una pregunta de semiología respiratoria, básicamente. ¿eh? Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta que no tiene nada que ver con el desarrollo de acropaquias? A ver, ¿quién se anima? Recuerden semiología. Vamos, muchachos. Es la B, doctor. La B, muy bien, así es, ¿no? Entonces, para recordar un repaso teórico, los pacientes que cursan con acropaquias pueden ser pacientes que tienen cardiopatía congénita, ¿no es cierto? Sobre todo los que hacen shunts, los pacientes que tienen neoplasias pulmonares, ¿ok? Los pacientes que cursan con abscesos de pulmón, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial difusa de tipo fibrosis pulmonar idiopática, los pacientes que tienen bronquiectasias de larga data, ¿no? Algunos pacientes que tienen síndrome hepatopulmonar, ¿no? O pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, como la enfermedad de Crohn, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en eso, ¿no? Cuando veamos las manos de los pacientes y tienen acropaquias, tos y disnea, hay que pensar siempre, o este paciente tiene bronquiectasias, o este paciente tiene fibrosis pulmonar, o tiene cáncer de pulmón. Eso es lo primerito que tenemos que pensar, ¿no? Después podemos pensar en cardiopatías congénitas, de acuerdo a la historia, absceso de pulmón, enfermedades que son extrapulmonares, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente hay que recordar eso. Muy bien con la respuesta. Aquí esta otra que la mencionamos en la clase, ¿no? El patrón histológico de la enfermedad intersticial más frecuentemente asociado a conectivopatías es ¿cuál de esos patrones de neumonía intersticial está asociado, ¿no? A ser el más frecuente en estas enfermedades del colágeno? Lo habíamos mencionado en la clase y dijimos que era pregunta de examen. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? A ver, muchachos, ¿se acuerdan? Es una clase que hemos dictado hace poco nomás. NINE, profesor. Muy bien, excelente. Entonces, la neumonía intersticial no especificada o el patrón NINE es el patrón histológico más frecuentemente asociado a conectivopatía, ¿cierto? Debemos entender que este patrón histológico ahora se correlaciona muy bien con los estudios de imágenes, como habíamos mencionado, con las tomografías de alta resolución, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de biopsia ya ha sido dejada de lado, salvo en algunas excepciones en las cuales el diagnóstico puede ser todavía dubitativo, ¿no? O sea requerido, ¿no? Pero en este caso, la correlación de imagen con patología ya está bien determinada a través de los estudios de tomografía de alta resolución y por lo tanto el NINE es el más frecuente en las famosas EPIT. Muy bien, muy buena respuesta. Acá tenemos
Otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, esta es una de tipo examen, ¿no? Entre las siguientes situaciones clínicas descritas, indique cuál de ellas no requiere un drenaje torácico como tratamiento de elección. Alternativa A, dice, neumotórax espontáneo primario derecho del 50% de extensión, ¿no? Básicamente se sobreentiende, en un paciente de 30 años con una saturación basal de 89%, ¿qué quiere decir eso? Que está en insuficiencia respiratoria, y con dolor sobre el emitórax derecho, ¿no? Entonces, esa alternativa, ¿requiere drenaje torácico o no requiere? Sí requiere drenaje torácico, ¿de acuerdo? Porque es un paciente que tiene un neumotórax bastante importante, tiene insuficiencia respiratoria aguda y tiene síntomas, ¿no? Tiene dolor, ¿no? Por compresión, ¿no? Está desplazando, puede ser un neumotórax a tensión, entonces requiere un drenaje torácico. La alternativa B dice, hombre de 59 años de edad con semiología radiológica de velamiento de todo el emitórax izquierdo con desplazamiento mediastínico contralateral, ¿ok? Hipotensión, 70-40 milímetros de mercurio y frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto tras un accidente de tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Si yo encuentro un paciente con compromiso hemodinámico, ¿ok? Tras haber sufrido un accidente de tránsito, parecía tener un traumatismo torácico y veo un velamiento completo con desplazamiento hacia el lado contralateral, producto de ese velamiento, ¿eso qué quiere decir? Que hay ahí que hay sangre, ese es un hemotórax, ¿no? Que está comprometiendo la vida del paciente, lo está volviendo inestable hemodinámicamente, por lo tanto tengo que drenar ese sangrado, ¿sí? Entonces también amerita un drenaje torácico inmediato. La alternativa C dice, paciente de 67 años con adenocarcinoma pulmonar de tercio distal de bronquio principal derecho, con extensión sobre bronquio intermediario, con obstrucción completa del lóbulo inferior derecho y lóbulo medio, que presenta disnea a grandes esfuerzos y semiología radiológica de velamiento del tercio inferior del emitórax derecho con desplazamiento ipsilateral mediastínico. A ver, aquí, ¿amerita un drenaje o no amerita un drenaje? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una neoplasia, de un adenocarcinoma pulmonar que está obstruyendo, ¿no? De manera completa todo el lóbulo inferior derecho y el lóbulo medio. ¿Eso qué quiere decir? Que está haciendo una atelectasia. Eso es una atelectasia. Y obviamente en el estudio de imagen, en la radiografía de tórax, se va a ver como un velamiento de toda esa parte inferior comprometida, ¿no es cierto? Con un desplazamiento hacia el mismo lado, ¿no? Del mediastino, o sea, lo está retrayendo. Entonces, eso es una atelectasia, eso no es un derrame. Por lo tanto, en esta alternativa no requerimos un drenaje torácico, ¿de acuerdo? Y la última dice, paciente fumador de 45 años con neumonía neumocócica del lóbulo superior izquierdo con hipofonía basal izquierda a la auscultación, radiológicamente derrame pleural del mismo lado que ocupa el tercio inferior del emitórax izquierdo y toracocentesis diagnóstica con un pH líquido pleural de 6,7, ¿no? O sea, tiene un pH por debajo de 7. Si es un pH ácido, lo más probable es que se trate de un empiema. ¿Okay? Es una neumonía complicada con una difusión paraneumónica complicada como empiema. Y eso también amerita un drenaje torácico. Por lo tanto, ¿cuál de esas 4 alternativas es la que no requiere drenaje torácico? La alternativa C, que se trata de una atelectasia producto de una obstrucción extrínseca, ¿no? De un adenocarcinoma pulmonar sobre los bronquios que ventilan al lóbulo medio y al lóbulo inferior del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, así de fácil, ¿no? Eso es semiología pura, ¿no? ¿Ok? No estamos preguntando nada raro aquí, todo es semiología. Otra pregunta, dice, en el estudio de un paciente con disnea se realiza una gasometría arterial basal, ¿no? En dicha exploración se observa una presión parcial de oxígeno de 54 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, está por debajo de 60. Entonces hay hipoxemia, ¿ya? Vamos pensando, vamos haciendo nuestro ejercicio mental,
y una presión parcial de anhídrido carbónico, o sea, un PaCO2 de 65, está por encima de 45, bastante aumentado, o sea, hay una hipercapnia, hay hipoxemia e hipercapnia, ¿sí? Entonces, hay insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? De tipo 1 y de tipo 2, pero con una gradiente de oxígeno de 14, o sea, está menos de 20, ¿ok? Entonces, eso está dentro de lo normal, o sea, no hay una alteración ventilo-perfusión en este paciente. Pero ¿por qué tiene hipoxemia y por qué tiene hipercapnia? ¿Qué pasa? ¿Se trata realmente de un problema ventilo-perfusión o se trata de un problema de caja torácica? ¿Cuál sería el diagnóstico más probable aquí? ¿Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Es una fibrosis pulmonar? ¿Es un tromboembolismo pulmonar o es una enfermedad neuromuscular? ¿Cuál de estas alternativas, que me grafican muy bien causas de hipoxemia y de hipercapnia y de disturbio ventilo-perfusión, se pueden manifestar aquí, o cuál no, como causa de hipoxemia y hipercapnia de forma extratorácica, me puede justificar estos valores en el paciente? ¿Quién se anima? A ver, es una pregunta para pensar, pero es bastante sencilla realmente. A ver, muchachos. ¿Quién se anima? Florencia, a ver, Florencia, tú ya tienes experiencia en esto. Héctor. Doctor, la D. ¿Sí? ¿Cuál sería? No se La escucha, D. no se escucha bien. La D, doctor. La D, enfermedad neuromuscular. Muy bien. ¿Por qué? A ver, en alternativa A, en un EPOC, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de insuficiencia respiratoria? Un trastorno ventilo-perfusión, ¿no es cierto? Ok. En la B, fibrosis pulmonar, también hay una alteración ventilo-perfusión, ¿no es cierto? Porque ahí hay un disturbio de la membrana alveolo capilar. La C, también, el tromboembolismo pulmonar queda por resultado, producto del coágulo vascular, va a haber zonas no irrigadas, pero sí ventiladas, ¿de acuerdo? Pues también es trastorno ventilo-perfusión. Y en esas tres va a haber gradiente elevado, ¿ok? Todo trastorno ventilo-perfusión es gradiente elevado. ¿Qué pasa con la enfermedad neuromuscular? No va a haber gradiente elevado, ¿sí? Porque aquí es producto de la hipoventilación, producto del mal funcionamiento de la musculatura y de la bomba respiratoria. Por lo tanto, la respuesta correcta es, como dice su compañero, enfermedad neuromuscular. ¿De acuerdo? Entonces, siempre cuando tengamos hipoxemia con hipercapnia, siempre hay que ver la gradiente alveolo arterial, ¿sí? Y eso nos va a dar la aproximación diagnóstica de si se trata de una alteración ventilo-perfusión o no es una alteración ventilo-perfusión. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Esto también es para pensar un poquito, ¿no? Se recibe, usted recibe en su consulta a un varón de 65 años, ¿no? Un adulto mayor, exfumador, ¿sí? Con un consumo acumulado de 50 paquetes año y con un diagnóstico de POC con un fenotipo enfisematoso, ¿no? Un fumador enfisematoso. Refiere tos con poca expectoración y disnea de moderados esfuerzos, ¿no? Se solicita pruebas funcionales respiratorias. Entonces, pedimos las pruebas funcionales respiratorias, que son básicamente una espirometría, con su curva flujo-volumen, con test pre y post broncodilatador, pedimos un test de difusión de monóxido de carbono, pedimos también un estudio de volúmenes pulmonares porque se trata de un paciente enfisematoso. Entonces, de los siguientes resultados, ¿cuál les parece menos probable? ¿Okay? Si se trata de un EPOC, ¿no? Con fenotipo enfisematoso,
¿Ok? ¿Cuál de esos les parece menos probable? A ver. Volumen expiratorio forzado al primer segundo en menos de 80. Test de difusión de monóxido de carbono normal. La relación de volumen expiratorio forzado al primer segundo sobre la capacidad vital forzada menos del 70%. Y la cuarta, una capacidad pulmonar total aumentada. ¿Cuál sería la menos probable? La 2, doctor. La 2, ¿no es cierto? Muy bien. Así es. Porque las demás sí son probables, ¿no? Porque en un EPOC enfisematoso moderado, obviamente que el volumen expiratorio forzado al primer segundo va a estar disminuido. Su relación por definición de EPOC, ¿no? Tiene que ser por debajo del 70%, ¿no? Y obviamente si se trata de un EPOC enfisematoso, tiene una capacidad pulmonar total incrementada, ¿no? O sea, tiene pulmones grandes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por descarte, es la 2. Muy bien. Otra pregunta, dice, paciente varón de 72 años que presenta desde hace 48 horas fiebre, 38,7 grados centígrados, tos con expectoración purulenta y disnea. Sus constantes vitales arrojan una presión arterial de 85/60, o sea, está hipotenso, ¿no? Una frecuencia cardíaca de 100, taquicárdico, y una frecuencia respiratoria 35 respiraciones por minuto, taquipneico, con una saturación parcial de oxígeno de 80%, ¿no? O sea, una franca insuficiencia respiratoria. Febril, con hipotensión, taquipneico, ¿ok? Y se destaca la presencia de confusión, dice, ¿no? O sea, hay alteración del sensorio, ¿ok? Y la presencia de crepitantes en el campo pulmonar inferior izquierdo, ¿no? A la auscultación. La radiografía de tórax muestra la existencia de una neumonía en la língula, ¿no es cierto? Y del lóbulo inferior izquierdo, o sea, tiene compromiso de más de 2 lóbulos. ¿Cuál sería el lugar de atención adecuado? Alternativa A, tratamiento ambulatorio. Alternativa B, lo admite en una unidad de observación de urgencias. Una unidad de observación de urgencias es para que esté unas horas y después se puede ir a su casa o decidir cómo evoluciona el paciente. 3, admisión en sala de hospitalización o de admisión en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, según la clase de neumonía, estamos hablando de un paciente con neumonía, tenemos que hacer nuestro score de severidad, ¿sí? Entonces, yo ahorita no tengo en la mente, ni ustedes tampoco lo tienen en la mente, todo lo que es el score, el índice de severidad de neumonía, que es el índice de Fine, ¿no? Que es una evaluación de puntaje bastante larga, pero sí puedo tener en mi cabeza el CUR 65, ¿no es cierto? Entonces, que es mucho más fácil. Entonces, en base a todas estas variables que hemos presentado, estos valores que hemos presentado desde la edad del paciente, sus constantes vitales, la presencia de enfermedad pulmonar y su nivel de sensorio, el nivel de conciencia, ese CUR estaría bajo o estaría elevado. ¿A dónde iría el paciente? ¿Se iría a su casa o se hospitalizaría? ¿Y dónde se hospitalizaría? Entonces, ¿cuál es la respuesta de ustedes? Miren que tiene una saturación parcial de oxígeno de 80% y está hipotenso, ¿eh? ¿Ok? Entonces, ¿a dónde lo mando? ¿Lo mando a su casa? ¿Lo mando a sala común? ¿O lo observo unas horas? ¿O lo mando a la UCI? ¿A dónde lo mando? UCI. Sí. Sí, doctor. A la UCI, pues, ¿no es cierto? Claro, tiene que ir a la UCI, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una toma de decisión adecuada. Así tienen que pensar ustedes, ¿ok? Cuando estén en área de emergencia, así tienen que pensar, ¿ya? Porque ustedes van a tomar decisiones y la decisión que ustedes tomen implica el pronóstico del paciente. Una mala decisión puede terminar en la muerte del paciente, ¿ok? Entonces, eso es importante. Tenemos nuestro índice de CURB y si tenemos a la mano nuestro celular, en nuestra tablet o en nuestra libreta, nuestro índice de Fine, también lo podemos hacer, ¿no? Pero en el momento del examen, pues no vas a sacar tu índice de Fine, ¿no? Tienes que tener en tu cabecita tu índice de CURB.
65. Entonces, con eso, básicamente, tú puedes tomar tus decisiones. Muy bien, listo. Otra pregunta. No se asusten por la extensión de los párrafos, sino que ese es para detallar no solamente la clínica, sino también los resultados de la analítica de laboratorio y todo eso, ¿no? Porque esos son extensos los párrafos. Pero son sencillos realmente. Dice, un paciente varón de 30 años acude al servicio de urgencias con disnea rápidamente progresiva tras comenzar con un cuadro catarral de vías altas en las últimas 48 horas, ¿no? O sea, es un paciente que inicialmente tiene aparentemente un proceso viral, ¿no? De vías superiores, pero que desarrolla disnea progresivamente, ¿no? Y a la exploración se advierte un aumento del trabajo respiratorio con fiebre importante, ¿no? 39 grados, taquipneico, ¿no? 40 respiraciones por minuto y cianosis, ¿ok? A la auscultación de los pulmones se encuentran crepitantes finos en la base pulmonar izquierda y en el hemograma se observa leucocitosis de 17.000 con desviación izquierda, hemoglobina de 14 y los electrolitos como figuran ahí, ¿no? Sodio 139, potasio 4,5, cloro 102 y una presión parcial de CO2 en 20 milicual. Eso está mal. Bueno, eso olvídenlo. Eso no se ha transcrito mal. Y la gasometría arterial dice pH 7,53, PCO2 26, PO2 40, saturación 80, bicarbonato 22. Desde el punto de vista de equilibrio ácido-base, la situación que mejor describe a este paciente, ¿cuál es? A ver, un paciente con una neumonía, ¿no es cierto? Ha desarrollado una neumonía, ¿no? Importante, pero que tiene una gasometría con un pH de 7,53. ¿Eso qué cosa es? ¿Es acidemia o alcalemia? Eso es alcalemia, ¿no es cierto? ¿Cómo está el CO2? ¿Está normal, disminuido o elevado? Está disminuido, ¿no es cierto? Entonces, si es una alcalemia con un PCO2 bajo, ¿eso qué es? ¿Eso es metabólico o es respiratorio? Es respiratorio, es una alcalosis respiratoria, ¿sí? ¿Y cómo está el PO2? Está en 40, está bajísimo, ¿no? Una hipoxemia severa, con una saturación de 80. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta más cercana, ¿no? De estas alternativas? Hiperventilación marcada y acidosis metabólica, alcalosis respiratoria crónica, alcalosis respiratoria y acidosis respiratoria, hiperventilación y alcalosis respiratoria. ¿Cuál sería? Acuérdense que estaba con fiebre, estaba bien taquipneico, ¿no? O sea, estaba taquipneico, incluso debe estar policneico por la fiebre también. Entonces, está hiperventilando. Entonces, me voy a las dos alternativas que veo: hiperventilación. Hiperventilación marcada, dice, y acidosis metabólica, pero el pH no me dice que esté en acidosis, está en alcalosis. Por lo tanto, veo hiperventilación y alcalosis respiratoria aguda. Entonces, esa sería la respuesta. Ya ven, es fácil deducirlo, ¿no? No hay que dar mucha vuelta, ¿ok? Es un paciente muy clásico que llega a la emergencia febril, con aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Puede estar taquipneico o incluso policneico por la fiebre, ¿no? Y que está barriendo CO2 inicialmente. ¿Ya? Por lo tanto, está en alcalosis respiratoria, ¿ok? Y esta es una alcalosis respiratoria aguda, ¿sí? Muy bien. A ver aquí. También van a venir preguntas que son para escribir, ¿ya? Van a venir preguntas de las cuales ustedes tienen que poner su diagnóstico clínico, la probable etiología, ¿no? ¿Qué procedimientos se pueden hacer en estos pacientes de acuerdo al caso clínico? ¿No? ¿Cuál es la intervención farmacológica, ¿no? Que se va a hacer, etcétera, ¿ok? Y eso, como les dije, es para básicamente nosotros poder evaluar si ustedes han aplicado con criterio clínico correcto todo lo aprendido, ¿ya? Entonces dice acá, una mujer de 69 años acude a urgencias por presentar disnea progresiva increciendo, ¿no? O sea,
que va aumentando, ¿no? Con bastante intensidad, hasta presentarse a pequeños esfuerzos, ¿no? Objetivándose en la radiografía de tórax un derrame pleural que ocupa 2/3 partes del emitoras derecho. Se practica una toracocentesis, ¿no? Y en la toracocentesis se aprecia un líquido de aspecto lechoso con características como se describen: un pH de 7,47, leucocitos 569, con 81% de mononucleares y polimorfonucleares 19%. Una glucosa de 132, de líquido pleural estamos hablando, ¿no? Proteínas en 4 gramos por decilitro y un LDH 95 unidades por litro y un colesterol de 93, con triglicéridos en 371 miligramos por decilitro. Se ingresa a la paciente y se solicita una tomografía computarizada en la que se aprecian adenopatías a nivel cervical, torácico y abdominal. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? ¿Cuál es la impresión diagnóstica inicial que ustedes pueden tener en base a estos hallazgos? Paciente con derrame pleural, le hago toracocentesis, líquido lechoso, me salen todos estos valores en líquido pleural. Lo que más me llama la atención son los triglicéridos en 371, ¿no? Y aparte se le hace un estudio complementario de imagen en el cual me arroja múltiples adenopatías, ¿no? Tanto a nivel cervical, torácico y abdominal. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico clínico de esta paciente? A ver, ¿quién se anima? Un derrame pleural exudativo, doctor, por una neoplasia maligna. Ya, estamos por ahí, estamos cerca, pero algo más específico. Doctor, quilotórax. Muy bien, un quilotórax. ¿Y cuál sería la etiología de ese quilotórax? Neoplasia. ¿Y qué tipo de neoplasia? ¿Cuál es la Maligna. primera causa neoplásica de un quilotórax? Ya están respondiendo la segunda. El linfoma, ¿ok? Linfoma de Hodgkin o no Hodgkin son causa de quilotórax en los pacientes, ¿ok? Entonces, líquido lechoso, triglicéridos elevados, adenopatías múltiples, quilotórax por linfoma, ¿ok? Entonces, ¿qué procedimiento debe realizarse luego de la toracocentesis? ¿Cómo se maneja el quilotórax? Con un drenaje torácico. Se coloca un tubo de tórax para drenar todo ese quilotórax. Y obviamente, ¿cuál sería la intervención en la dieta? Una restricción, ¿no? De ácidos grasos, ¿no? Restricción de ácidos grasos, ¿no? Y puede haber alternativas farmacológicas, ¿no? Como el uso de octreotide, etcétera, para poder disminuir el flujo o el débito del quilotórax, ¿no? Porque por ahí se puede perder, pues, también proteínas y el paciente comienza a desnutrirse, ¿no? Entonces, eso es importante. Es un caso típico de quilotórax por linfoma, ¿ok? Otra pregunta. A ver, dice, paciente mujer de 27 años con tos no productiva, fiebre y dolor pleurítico de un mes de evolución. A la radiografía frontal de tórax se aprecia una radiopacidad compatible con un derrame pleural izquierdo. El análisis del líquido pleural muestra un exudado linfocítico, ¿no? O linfocitario, ¿no? Con un pH de 7,32, glucosa 66 y un test de ADA de 59. ¿Cuál sería la etiología más probable? A ver, ¿de qué tipo de líquido estamos hablando? Por ahí dijimos que un exudado linfocítico, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Qué más ven ustedes en el líquido? Que hay consumo de glucosa y que hay un test de ADA, ¿no? Bastante cercano a los valores compatibles con tuberculosis pleural. Entonces, ¿cuál sería la etiología más probable ahí? Tuberculosis pleural, ¿sí? ¿Ya? Exudado, predominio linfocitario, con consumo de glucosa y test de ADA,
en rangos cercanos al punto de corte para tuberculosis pleural, está ahí. La etiología es tuberculosis pleural. Y eso es lo que van a ver en el mundo real, ¿no? Ese tipo de resultados. Y si tengo dudas con mi test de ADA y no hay mucho consumo de glucosa, habíamos dicho que la prueba que mejora el rendimiento, ¿cuál sería? La biopsia de pleura parietal. Y listo, ya está. Ahí tengo el diagnóstico. Otra pregunta. Paciente varón de 75 años con antecedentes de EPOC, con obstrucción grave al flujo aéreo, con 2 exacerbaciones graves en el último año, acude a urgencias con taquipnia y uso de musculatura accesoria. Está alerta, o sea, está consciente, ¿no? Tiene una gasometría arterial basal, o sea, de inicio, con un pH de 7,2, un PCO2 de 68, o sea, hay acidemia y hay hipercapnia, y hay un PO2 de 51, hay hipoxemia. Se inicia tratamiento broncodilatador, corticoide sistémico, antibióticos empíricos y se ajusta a oxigenoterapia para seguir con una saturación entre 88 y 92%, ¿no? Porque tiene una hipercapnia importante. Acuérdense que los pacientes con EPOC, el estímulo ya no va a ser la hipoxemia, sino va a ser el CO2. Perdón, ya no va a ser el CO2, sino va a ser el oxígeno. Entonces, si damos mucho oxígeno, obviamente que vamos a hacer que ya no tenga estímulo y el paciente se va a poner más hipercápnico y se va a dormir, ¿no? Tras una hora, ¿no?, de haber iniciado esta terapia en el paciente, se repite la gasometría con una cánula 2 litros por minuto y se presenta un pH con 7,28, un PCO2 de 70, un PO2 de 62, señale la actuación correcta. O sea, ¿cuál sería la conducta a seguir? Iniciar ventilación mecánica no invasiva, proceder a intubación orotraqueal e iniciar ventilación mecánica, incrementar la oxigenoterapia hasta obtener una saturación de 99%, o combinar benzodiazepinas con alto flujo de oxígeno para asegurar una disminución de la taquimia, ya que el paciente está ansioso y así lograr un mejor patrón ventilatorio. ¿Cuál sería la alternativa aquí correcta? Lo intubo, lo meto al ventilador mecánico, le doy más oxígeno para que sature 99 y todos nos vamos contentos a dormir, o le doy un tranquilizante para que no esté muy ansioso y le subo el oxígeno para que pueda mejorar su patrón ventilatorio. Que acabamos de mencionar nosotros, ¿qué pasa cuando se les da mucho oxígeno a los pacientes? Se ponen más hipercápnicos y se van a poner más soporosos e incluso pueden llegar al coma. Entonces, ¿cuál sería realmente en estos pacientes que presentan acidosis respiratoria aguda, que no mejoran con una terapia oxigenatoria convencional inicial, ¿no? ¿Cuál sería realmente la mejor opción? Brindarle ventilación mecánica no invasiva a través de máscaras, ¿no?, tipo CPAP, ¿ok? En la clase de EPOC les deben haber mencionado eso. Entonces, esa es la conducta correcta, ¿no? Entonces, iniciar ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Intubarlo no, porque ese paciente, si yo lo intubo, realmente me puede ir mal, me puede tener un nuevo evento neumónico, se puede pegar al ventilador y no va a ser difícil extubarlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso. Y darle más oxígeno tampoco me va a ayudar, se va a poner más hipercápnico, ¿ok? Entonces, lo que tengo que hacer aquí es vencer la obstrucción al paso de flujo de aire. Y la ventilación mecánica no invasiva me ofrece eso, ¿no? Con una presión adecuada de flujo aéreo, vencer la resistencia de la vía aérea. Y eso va a mejorar al paciente. Y me va a permitir también evitar intubarlo, porque si yo a ese paciente solamente le administro oxígeno y le doy máscara vento y digo, lo paso a máscara reservor y le sigo poniendo oxígeno, ese paciente al final se me va a cansar, se me va a poner más hipercápnico y lo voy a terminar intubando, sí o sí. Y el pronóstico va a ser peor. En cambio, una ventilación mecánica no invasiva administrada a tiempo,
me da mejores resultados y me evita una intubación endotraqueal. ¿Ok? Entonces, aquí la actuación correcta sería iniciar ventilación mecánica no invasiva. A ver acá. Dice, paciente mujer de 68 años que es hospitalizada hace un día por síntomas inespecíficos de tipo gripales. Miren, ojo que siempre la mayoría de estos pacientes, estos casos de vida real, son de etiología viral, y eso ya lo habíamos mencionado en clase, ¿ya? Pero que luego presentan tos productiva, fiebre y disnea, ¿no? O sea, se complica un poco más este paciente, se le toma una placa de tórax, se evidencia una radiopacidad en base de mi tórax izquierdo, o sea, presenta un foco neumónico ¿no? Con broncograma aéreo, ¿ok? Hace una neumonía este paciente. Al examen físico hay taquipnea, ¿no? Una frecuencia respiratoria de 32, una presión arterial por debajo de lo normal, por debajo del 90-60, o sea, está hipotensa, y tiene una gasometría que muestra un pH de 7,48, o sea, está acidémica o alcalémica, está alcalémica, ¿no es cierto? El PCO2 está disminuido, hay hipocapnia, hay una alcalosis respiratoria, un bicarbonato dentro del rango normal y una hipoxemia importante con una saturación límite o borderline, ¿no? De 90, o sea, está en insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque está recibiendo, a pesar que está recibiendo cánula binasal a 5 litros, su saturación es 90, o sea que debería ser, al aire ambiental debería ser menos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la relación de la presión alveolar de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno? Aquí, ¿qué tienen que hacer? Tienen que aplicar su ecuación del gas alveolar, ¿sí? Aplican su ecuación del gas alveolar y con eso van a poder obtener, a partir de los datos que le he brindado, ¿no? La presión alveolar de oxígeno. Y lo dividen entre la fracción inspiratoria de oxígeno, y para eso le he dado el dato de una cánula binasal a 5 litros por minuto. ¿Eso a qué FiO2 corresponde? Entonces tienen que saber, tienen que repasar, ¿ya? La ecuación del gas alveolar, y tienen que repasar las fracciones inspiratorias de oxígeno que se dan con cánula binasal, que se dan con máscara simple, que se dan con máscara Venturi y que se dan con máscara con bolsa de reservorio con válvula reinhalante o no reinhalante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Esto ahorita no lo van a hacer, tomen una foto y lo practican en su casa. ¿Ok? Entonces, esa pregunta, ese tipo de pregunta les va a venir en el examen. Van a tener que hacer sus cálculos. ¿Ya? Van a tener que hacer sus cálculos con la ecuación del gas alveolar y tienen que saber, tienen que tenerlo en su mente, cuáles son todas las fracciones inspiratorias de oxígeno con los diferentes tipos de dispositivos de administración de oxígeno, que son los dispositivos de bajo flujo y de alto flujo, ¿no? Los de bajo flujo, cánula binasal, máscara simple y la máscara con bolsa de reservorio. Y la de alto flujo, las máscaras de tipo Venturi, ¿ok? Y la cánula nasal de alto flujo, obviamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que saber. Y según eso van a poder tener el valor de la presión alveolar de oxígeno y lo dividen entre la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, una cánula binasal a 5 litros por minuto es un FiO2 de 0,4 o 0,40. ¿Ok? Entonces, en base a eso, sacan su valor y ahí está la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. No se olviden de esta pregunta. Eso les va a venir sí o sí. No con los mismos valores, pero ese modelo de pregunta les va a venir. Otra pregunta, dice, los hallazgos característicos del enfisema pulmonar en las pruebas funcionales respiratorias son, o sea, ¿qué es lo que ocurre cuando se practican pruebas funcionales respiratorias a un paciente que tiene enfisema pulmonar, a un patrón enfisematoso, un fenotipo enfisematoso, ¿no? Entonces dice, patrón ventilatorio restrictivo, disminución del volumen residual y aumento de la capacidad de difusión alveolo-capilar. Entonces acá te está poniendo si es un fenómeno de restricción, si hay disminución del volumen residual y si hay aumento de la capacidad de difusión alveolo-capilar.
¿Eso a qué corresponde? ¿A qué tipo de síndrome corresponde? ¿A un síndrome obstructivo o a un síndrome restrictivo? A un síndrome restrictivo, ¿no es cierto? Está claro, ahí te lo está diciendo. O sea, eso es más compatible con una fibrosis pulmonar. ¿Ok? En las fibrosis pulmonares hay las curvas espirométricas, restricción. ¿Sí? Hay disminución del volumen residual también y hay un aumento del test de difusión de monóxido de carbono. ¿Ok? La otra dice, patrón ventilatorio obstructivo, aumento del volumen residual y disminución de la capacidad de difusión alveolar capilar. Esa está más en relación a un fenómeno de tipo enfisematoso, por ejemplo, ¿no? La tercera, ventilatorio obstructivo, aumento de la capacidad alveolar capilar y disminución de la capacidad pulmonar total. Habíamos dicho que cómo está la capacidad pulmonar total en un enfisematoso está elevada, ¿no es cierto? Y la otra dice disminución de la capacidad residual funcional. ¿Qué cosa es la capacidad residual funcional? Es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. ¿Ok? ¿Y eso cómo se ve en un enfisematoso? ¿Qué pasa en el enfisematoso? Hay atrapamiento de aire. Entonces, cuando el enfisematoso no puede botar su aire. Por lo tanto, su volumen de reserva expiratoria, ¿cómo va a estar? ¿Va a estar aumentado o disminuido? Aumentado, ¿no es cierto? Entonces, ¿perdón? Sí, ¿querías decirme algo? Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, para eso, ustedes tienen que saber cómo son los volúmenes pulmonares. ¿Qué es el volumen tidal? ¿Qué es el volumen de reserva inspiratoria? El volumen de reserva expiratorio. ¿Qué es la capacidad inspiratoria máxima? ¿Sí? ¿Y cuáles son los volúmenes? ¿No? La capacidad vital, la capacidad pulmonar total, la capacidad residual funcional. ¿Ok? Para poder discernir cuáles son los hallazgos, ¿no? Y el otro dice hiperreactividad bronquial, disminución del volumen residual y descenso de la capacidad. Eso no tiene nada que ver, pues eso es cualquier cosa, cualquier cosa dice ahí, ¿no? Para llenar ahí, ¿no? Si marcan eso es porque no tienen absolutamente la idea de lo que estamos hablando. Entonces, ¿con cuál se quedarían? Tienen que buscar, no es restricción, ¿no? Es obstrucción. ¿Sí? La B. La alternativa sería la B, ¿no es cierto? ¿Estamos de Sí, acuerdo? Muy bien. Aquí hay otra pregunta tipo examen, ¿ya? Vienen así con valores, vienen y con respuestas, ¿no? Que pueden ser varias planteamientos de respuestas y según esa respuesta, la etiología y en la siguiente pregunta puede venir de acuerdo a la evolución del paciente, ¿ok? Entonces, eso también puede venir. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un joven de 20 años de edad que acude en emergencia procedente de Ventanilla, ¿no? Del Callao, con síntomas caracterizados por disnea, fiebre 39-40, tos de hace 10 días, ¿no? Entonces, fiebre, disnea, tos, es neumonía, ¿no? Entonces, al examen presenta una herida infectada en el pie, dice, ¿no? Amplia y supurada, ¿no? Y en la placa de tórax muestra imágenes radiopacas redondeadas, dice, de 3 centímetros de diámetro mayor, algunas radiolucentes, o sea, como si fueran necrosadas, ¿no? En ambos campos pulmonares. Pasa inmediatamente a la UCI, ¿no? Paciente grave, ¿no? A pesar de ser joven, y tiene una gasometría respirando aire ambiental, ¿no? Entonces, ¿cuál sería de esas su probable gasometría del paciente, ¿no? Ahí hay varias alternativas, ¿no? Entonces si se trata de una neumonía grave, pues puede estar definitivamente, puede haber un paciente que puede estar
con alcalosis respiratoria, con hipoxemia, ¿no? O puede ser un paciente que esté en una situación mucho más deteriorada, ¿no? Dependiendo de cómo tú lo encuentres, ¿no? Inicialmente puede ser una alcalosis respiratoria aguda nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ahí la alternativa? Que cuadra más con una alcalosis respiratoria aguda. Después se hacen hemocultivos, cultivos de esputo, BK, ¿no? Y se indica tratamiento antibiótico empírico. En base a lo que se ha descrito, es una neumonía probablemente de etiología estafilocócica, ¿no? Porque tiene una herida en el pie también que está supurando y probablemente haya tenido una bacteriemia y haya enviado estas bacterias hacia los pulmones, ¿no? En forma de émbolos sépticos. Entonces ha hecho una neumonía estafilocócica por diseminación hematógena, que es una de las causas de neumonía, como habíamos mencionado, ¿no? Diseminación hematógena. Entonces tienes que ver cuál de esos antibióticos tiene, esas alternativas de antibióticos tiene acción estafilocócica, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tú puedes elegir tu respuesta, ¿no? Generalmente se usa oxacilinas, ¿no? Son derivados penicilínicos. Y al cuarto día se muestra una radiografía de tórax con varias imágenes radiolúcidas redondeadas de paredes delgadas, ¿no? Y obviamente aquí ya lo hemos mencionado, ¿no? ¿Cuál sería la neumonía por estafilococo, ¿no? Entonces, así son las preguntas tipos para el examen, ¿no? Ver cómo llega el paciente, qué nivel de gravedad tiene, qué alteraciones gasométricas se van a presentar, cuál sería tu terapia empírica, porque vas a iniciar, mientras más pronto, habíamos dicho en la clase de neumonía, mientras más, entre las primeras 4 horas que inicias tu tratamiento antibiótico, el éxito de tu abordaje diagnóstico y terapéutico va a ser mucho mejor, ¿no? Y obviamente que los estudios de imágenes te pueden también sugerir la etiología, ¿no? Del paciente, ¿no? De la causa de la neumonía del paciente, ¿ok? Acá tenemos diferentes casitos, ¿no? También van a venir este tipo de preguntas, ¿no? Con diferentes pequeños casos, ¿no? Y en los cuales vamos a proponer esquemas terapéuticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos A, B, C, D, E, y abajo están los diferentes esquemas terapéuticos y tienes que correlacionar, ¿no? Según el tipo de caso, cuál corresponde, ¿no? Por ejemplo, a ver, una que, a ver, dice acá, varón 24 años con diarrea crónica, VIH positivo, presente hace 4 días tos, disnea de reposo, fiebre moderada, palidez, tórax, infiltrados bilaterales, difusos, DHL 1500, elevadísimo, ¿no? Eso probablemente sea una neumonía por neumocistosis, por neumocistis girovesi. Entonces, buscamos cuál es la terapia de elección para la neumocistosis, sulfas, ¿no? Trimetropin, sulfamethoxazol. Entonces la A sería la tercera alternativa terapéutica, ¿ok? Y así sucesivamente con las otras, ¿ok? Y los diagnósticos probables de las historias clínicas asignadas serían ese, ¿no? Por ejemplo, la A pones ahí neumocistosis por neumocistis girovesi, ¿no? O neumonía por neumocistis girovesi, ¿no? Es eso. Y así, cada una, ¿no? Tómenle foto a esta también porque es una pregunta tipo del examen, ¿no? Que va a venir así de esa manera. De repente viene la misma, no sabemos, ¿no? Si estamos buena gente, de repente viene igualita, ¿no? Ya la tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienes 2 tipos de respuestas, ¿no? Entonces, cada una te puede valer 2 puntos. Entonces, ahí ya tendrías 4 puntos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, es una lleva a la otra, ¿no? Si respondes mal, una o no tienes idea, entonces no puedes darle teología de la otra. Y estás perdiendo puntaje ahí. Acá también hay otra forma para correlacionar, ¿no? O para subrayar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente de 38 años, conducido al servicio de urgencias, ¿no? En estado de coma, dice, por sospecha de sobredosis de drogas. Su gasometría arterial de ingreso tomada respirando aire ambiental, o sea, sin administración de oxígeno, dice pH 7,1, ¿no? Está muy acidótico, ¿no? CO2 80, hipercapnia severa, ¿no?
y PO2 42, hipoxemia severa también, con bicarbonato de 27, ¿no? Queriendo compensar ahí. Entonces es una acidosis respiratoria aguda, ¿no? Entonces aquí dice, por ejemplo, ¿cuáles son las situaciones correctas? Acá tienes que marcar, por ejemplo, ¿existe hipoxia? Sí, ¿no? Entonces buscas, existe hipoxia y lo marcas, ¿ok? Hay insuficiencia respiratoria o de tipo ventilatoria. Si se sospecha que es sobredosis de drogas, ¿qué va a haber ahí? Hipoxemia, oxigenatorio o ventilatorio. Va a ser ventilatorio, ¿no es cierto? Entonces, insuficiencia ventilatoria. Y gasométricamente, ¿es una acidosis respiratoria o es una alcalosis respiratoria? Es acidosis, ¿no? ¿Y es aguda o crónica? Es aguda, ¿no? Con el contexto que tiene y obviamente que el bicarbonato todavía no se ha compensado del todo. Entonces, es hipoxia, insuficiencia ventilatoria, acidosis respiratoria y aguda. Así, tendrías que marcar así, de esa manera, para que te valga tu puntaje. ¿Ok? Esta es una parecida, ¿no? Y acá también van a haber situaciones así que te podemos poner un valor de gasometría y podemos ponerte alternativas clínicas, ¿no? Y según esos valores de gasometría, cuál se acercaría más, ¿no? Del estado clínico de cada uno de estos casitos, de estos mini casos. ¿Ok? Eso también es una que va a venir fija sí o sí, ¿no? Una gasometría con valores y varias situaciones clínicas que podrían justificar esos resultados de gasometría, ¿no? En este caso es una acidosis, ¿de qué tipo? Acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Una acidosis respiratoria con hipoxemia importante, respirando aire ambiental, ¿no? Y ya queriendo compensar su bicarbonato, ¿no? Entonces, tienes que ver qué tipo de paciente se acerca más a este tipo de valores gasométricos. Lo mismo acá, pues te podemos dar unas características clínicas, ¿no? En un paciente con una descripción de una imagen radiográfica, ¿no? Y eso a qué corresponde, ¿no? A qué corresponde, ¿no? Por ejemplo, dice edema en cara y cuello, además de cianosis, ¿no? O sea, edema cara y cuello con cianosis, ¿qué cosa es? Es el signo de la esclavina, ¿no? Y eso, ¿dónde se ve? En un síndrome de vena cava superior, por ejemplo, ¿no? Cuando han hecho la clase de cáncer de pulmón, tienen que haberles hablado de síndrome de vena cava superior, ¿no? Y dice en la radiografía de pulmones, ensanchamiento mediastinal, ¿no? Que está obstruyendo realmente la vena cava, ¿no? Entonces, ¿eso a qué corresponde? Entonces, tienes que buscar en estas alternativas cuál sería la que más se asemeja a esas descripciones, ¿no? Después, por ejemplo, acá esta pregunta en base a asbestosis, ¿no? Los que estuvieron conmigo en el caso clínico patológico, vimos un caso de asbestosis, ¿no? De una exacerbación aguda de asbestosis. Y hablamos sobre los riesgos relativos del consumo de cigarrillos, la correlación que existe con neoplasia, ¿no? Y la presencia de asbesto y exposición a humo de cigarrillo y neoplasia, ¿no? Entonces, en base a eso, también puede venir una pregunta que te puede describir algunas afirmaciones, pero una de estas afirmaciones va a ser la falsa, ¿no? Por ejemplo, acá hemos puesto el consumo de cigarrillos en trabajadores con exposición a asbesto incrementa el desarrollo de cáncer pleuropulmonar. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no es cierto? La formación de placas pleurales está en relación al tiempo de exposición. Mayor tiempo, mayor riesgo de desarrollo de placas a nivel pleural. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La acumulación de fibras de asbesto, ¿no? Porque son fibras, ¿no? La crocidolita, el crisotilo, son fibras, ¿no? Es predominantemente a nivel de lóbulos superiores de ambos pulmones. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es falso, porque habíamos dicho que la distribución es predominantemente
basal, ¿no? Las fibras caen por gravedad hacia las partes más basales, ¿no? Y el mesotelioma es la manifestación de malignidad a nivel pleural por exposición a fibras de asbesto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces, ¿cuál es la falsa? La C. Nada más. Eso es todo. Si estuviste atento ese día al correlato clínico patológico, ahí está tu respuesta. Otras preguntas pueden venir sobre apnea del sueño. También la clase de apnea del sueño es importante, ¿no? No se les va a preguntar nada difícil, solamente es tener un poco de criterio. Por ejemplo, aquí un paciente con síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, que tiene somnolencia diurna grave, vale decir que se queda dormido donde se sienta, donde está, ¿no? Se sometió a una titulación satisfactoria con CPAP. CPAP es el dispositivo con el cual a través de la presión positiva vamos a vencer la resistencia de la vía aérea para que el paciente deje de roncar, ¿no? Y es un CPAP nasal, ¿no? Y se le hizo una titulación que debe recibir una presión continua de 10 centímetros de agua. La evaluación subjetiva del paciente respecto a CPAP fue positiva, o sea, el paciente toleró el dispositivo, y por lo tanto lo que se pregunta aquí es cuál de los siguientes enunciados no cabe esperar que ocurra como consecuencia del tratamiento. O sea, el paciente va a recibir un tratamiento con CPAP nasal y cuál de estas alternativas no vamos a esperar que ocurra, ¿no? Dice, las apneas e hipopneas nocturnas desaparecen cuando se utiliza el CPAP nasal. Eso es lo que se busca, ¿no? Que desaparezcan todos los eventos de apnea e hipopnea. La somnolencia y el cansancio diurnos experimentarán una mejoría, obviamente, porque el paciente va a dormir mucho mejor, va a haber una mejor calidad de sueño. Se producirá un aumento del volumen expiratorio forzado al primer segundo. ¿Qué tiene que ver la función pulmonar con el uso del CPAP? No tiene nada que ver, o sea, no va a aumentar la función pulmonar. Lo que estamos solamente venciendo la resistencia de la vía aérea superior. No estamos hablando de los pulmones, estamos hablando de la vía aérea superior. ¿Ok? ¿La oxigenación durante el sueño mejorará? Claro que sí. Obviamente la saturación parcial de oxígeno va a estar mucho mejor. O sea, los episodios de desaturación durante el sueño van a desaparecer o van a mejorar. Y la frecuencia de despertares breves, ¿no? Los arousals, ¿no? Y los cambios de fase de sueño van a disminuir también, ¿no? El sueño REM, no REM, obviamente, y que va a haber menos despertares, esos despertares bruscos, ¿no? Como que sienten que se están ahogando, ¿no? Y nuevamente se vuelven a quedar dormidos, eso va a comenzar a desaparecer. Por lo tanto, lo que no vamos a esperar que ocurra es que se incremente la función pulmonar, no tiene nada que ver ahí, ¿no? Estamos hablando de patología de la vía aérea superior, ¿ok? Acá otra pregunta de POC con algunas alternativas. Por ejemplo, paciente con EPOC leve, en fase estable, ¿no? Dice, se evidencia poliglobulia e insuficiencia respiratoria, ¿no? O sea, debe ser una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Para que tenga poliglobulia, que ese es uno de los mecanismos compensatorios, ¿no? Y en la radiografía de tórax no se aprecian alteraciones reseñables, o sea, nada destacable, ¿no? ¿Cuál de los siguientes procedimientos consideraría realizar en primer lugar para descartar la coexistencia de otras enfermedades que puedan justificar los hallazgos descritos, ¿no? A ver, ¿qué cosa podemos nosotros pedir en estos pacientes, ¿no? Con EPOC que tenga poliglobulia e insuficiencia respiratoria? Función de médula ósea, gamografía pulmonar, tomografía de tórax, ecocardio, poligrafía respiratoria. ¿Cuál creen que sería uno de los procedimientos que consideramos para descartar por qué está haciendo poliglobulia e insuficiencia respiratoria? Se supone que es un EPOC leve, ¿ah? O sea, ni siquiera es un EPOC severo. Entonces, si fuera severo y tuviera poliglobulia e insuficiencia respiratoria, pues obviamente que digo, pues es un cor pulmonar, pues, ¿no? Entonces ahí sí pediría un ecocardiograma para ver el epicardio derecho, si está dilatado todo el lado derecho del corazón, hay hipertensión pulmonar, etc. Pero es un EPOC leve, en fase estable, ¿eh? Ni siquiera está descompensado. Entonces,
¿Por qué está haciendo incremento del hematocrito? ¿Por qué está haciendo insuficiencia respiratoria de tipo ventilatorio? Algo está pasando, no necesariamente en sus pulmones, después en la vía aérea superior. ¿Puede haber enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociado a síndrome de apnea obstructiva del sueño? Sí, también. Hay EPOC que son roncadores también. Entonces, ¿cuál sería la prueba más cercana para yo poder descartar la presencia o justificar estas alteraciones que tiene este paciente? Pues una poligrafía respiratoria. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Y eso se lo van a haber mencionado en la clase. Acá hay otro casito clínico. Creo que esto ya lo hemos repetido. Creo que sí, ya está repetido. Está repetido. Ya. Acá hay otro también, otro mini caso, ¿no? Por ejemplo, un hombre de 20 años con dificultad respiratoria que se agudiza a esfuerzos físicos, le refiere toras no contributoria, la gasometría dice hipercapnia y gradiente alveolar arterial normal. ¿Ya? Nuevamente otro ejemplo de hipercapnia y gradiente alveolar arterial normal. ¿Cuál sería la patología que orientaría su diagnóstico? La respuesta ya la hemos dicho, ¿no? Esta es otra forma de preguntar, ¿no? Enfermedad neuromuscular, ¿ok? Esta es facilita, ¿no? Dijimos que le íbamos a poner en el examen, siempre la ponemos todos los años, ¿no? Pero va cambiando la respuesta de acuerdo a las definiciones que se van dando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición operacional de XDR, de tuberculosis XDR? ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería? Esta es facilita. Chicos, despiértense, ya están durmiendo ya. Ya vamos a finalizar. ¿Quién se anima? Habíamos dicho que la tuberculosis XDR o de extrema resistencia es un MDR, o sea, resistencia isonacida rifampicina, más una resistencia ampliada, en este caso, según la actual denominación de XDR, desde el 2021, es tuberculosis MDR más resistencia ampliada a bedaquilina y linezolida, ¿ya? Antes era resistencia ampliada a fluoroquinolona y aminoglucósido, o sea, ya va cambiando a lo largo del tiempo, ¿ok? Este es de tuberculosis también. Este es de mi clase de tuberculosis también, la curva J de Mitchinson, que se había mencionado cuando se le dibujé en la pizarra, ¿no? Del comportamiento de las concentraciones bacterianas, ¿no? Inicialmente tú matas a las cepas sensibles y con el tiempo van apareciendo las cepas resistentes, ¿no? Entonces, ese es el tema de tratar a pacientes con monoterapias, ¿no? Por eso que se usan terapias combinadas. Entonces, mientras más erróneo sea tu tratamiento, la curva J de Mitchinson se va a manifestar, ¿no? Va a haber un crecimiento de bacterias resistentes. Y así varias preguntitas de tuberculosis, ¿no? Esta es también otra muy similar son minicasos, ¿no? Minicasos. Y esta ya la hemos visto, creo, del drenaje torácico y está repetida también. Esta también ya está repetida. Esta también. Este, por ejemplo, de mediastino, ¿no? Este es de mediastino. Respecto a los tumores de timo, ¿no? Tumores tímicos. ¿Cuál es de las afirmaciones es la falsa, ¿no? Son neoplasias poco frecuentes, muy frecuentes, se presentan en forma asintomática, se asocia a miastenia gravis como manifestación paraneoplásica, los timomas, ¿no? La cirugía está indicada como tratamiento inicial en casos de que tras una evaluación inicial la recesión completa es evidente, ¿no? ¿Cuál sería la falsa, ¿no? Entonces, la B, ¿no? Muy frecuentemente se presentan de forma asintomática, ¿no? Son poco frecuentes, se asocian a miastenia gravis y la cirugía, pues, es la terapia de elección, ¿no? Aquí también hipoxemia con hipercapnia, por ejemplo, ¿no? Y cuáles son las situaciones que se describen aquí
puede cursar con hipoxemia. Los débiles temen a las sombras. Metástasis pulmonares, crisis de miastenia, neumonía lobar, tromboembolismo pulmonar, edema pulmonar. ¿Cuál podría ser, no? Una crisis de miastenia, por ejemplo. Insuficiencia ventilatoria. Y así, preguntas sencillas, ¿no? Repasen todo lo que es gasometría arterial, porque realmente muchas de las preguntas está asociado a lo que es la determinación del estado ácido-base del paciente, ¿ya? Si son acidosis metabólicas con amnion gap, si son alcalosis respiratorias agudas, si son acidosis respiratorias agudas, ya repasen la ecuación del gas alveolar para poder determinar cuál es la relación de la presión alveolar de oxígeno con la fracción inspiratoria de oxígeno, el PAFI, ¿no? Repasen lo que es la gradiente alveolo arterial, ¿ya? Todo eso tienen que saberlo, tienen que dominarlo muy bien para poder responder las preguntas que se les va a dar, ¿ya? Muy bien, entonces, esta última ya, para irnos, porque ya son las 10:30, dice un varón de 50 años, pendiente de una cirugía de hernia inguinal. En el preoperatorio, la gasometría muestra un valor de pH de 7,37, una presión parcial de oxígeno de 41 y una presión parcial de CO2 de 46 y una saturación de 74%, dice, 74%. La radiografía de tórax es normal, el paciente está asintomático y al examen o a la exploración no hay nada contributorio. Entonces, 74%, presión parcial de oxígeno 41 y presión parcial de CO2 46, con pH dentro de rangos normales. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál sería la situación más probable? ¿Ha hecho un embolismo pulmonar? ¿Es enfisematoso? ¿Tiene bronquitis crónica? ¿Está con neumonía? ¿Nadie se ha dado cuenta? ¿O es una muestra venosa? ¿Qué pasó ahí? Tomaron una muestra de Haga, muestra venosa. Así es simple, nada más. ¿Ok? O sea, aquí el mensaje es hacer la correlación con el paciente. O sea, no solamente ver unos valores, hay que hacer correlación clínica, ¿no? Si la clínica no se ajusta a los resultados, pues obviamente acá hay un error de muestreo, ¿no? Y esa es una muestra venosa. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Así van a ser las preguntas del examen, ¿ok? Entonces, ya. Discúlpeme, me salí sin querer. Así van a ser las preguntas, ¿ya? El día lunes, el doctor Herrera les va a tomar el examen, ¿ya? Entonces, chicos, tranquilos nomás. Ya les he dado la aproximación del examen y qué es lo que tienen que repasar para poder responder sus preguntas, ¿sí? Muy bien. Descansen, que tengan buena noche y sigan estudiando. Gracias, doctor. Gracias, Buenas doctor. noches, gracias, doctor. Nos vemos. Chao, chao.